¿Qué tal? Muy buenas noches. Nos encontramos en el Colegio Nacional, en donde se están realizando una serie de mesas redondas alrededor del pensamiento de Luis Villoro. En esta ocasión se va a hablar sobre democracia y para ello se encuentra con nosotros el maestro Diego Valadez. Maestro, muchas gracias por estos minutos previos a la conferencia. Me da mucho gusto platicar con usted. Vamos a platicar sobre democracia en el pensamiento de Luis Villoro. Yo le comentaba ahorita cómo se vincula la democracia en una persona que desarrolló o que estuvo de cerca sobre temas históricos, de diversidad cultural, temas de indígenas. ¿Cuál era el concepto de democracia del maestro Villoro? Justamente por haber conocido los temas históricos, los temas indígenas y fundamentalmente por haber estado en el ámbito de la filosofía, él tuvo oportunidad de conocer y de vincular los diferentes planos del conocimiento con el concepto de democracia. Y escribió en diferentes etapas de su vida sobre la necesidad de una vida democrática, entendiéndola como la expresión máxima de la libertad, pero también del orden social. Y examinó las vertientes tradicionales de la democracia representativa, vinculándolas con las exigencias contemporáneas de una democracia cada vez más participativa. Llegó, por supuesto, a plantear la posibilidad de una simbiosis entre ambos conceptos, aunque privilegiando desde su punto de vista la necesidad de una democracia comunitaria, esto es, un mayor involucramiento de las comunidades en las decisiones que les conciernen en cuanto a gobierno y, por supuesto, legislación. Okay. Esto último que está usted mencionando nos hace entender por qué estuvo tan de cerca con movimientos como el zapatismo. Pero antes de hablar del zapatismo, ¿cómo se vincula democracia, poder y Estado en el pensamiento de nuestro Villoro? Bueno, la gran síntesis que él hace y en torno a la cual establece las bases del pensamiento democrático es acerca de la racionalidad de las decisiones. Entendiendo por racionalidad, y sobre esto tiene un ensayo verdaderamente luminoso, la adecuación entre las creencias y las conductas con la realidad. Allí encuentra que en tanto que haya decisiones racionales, por lo que se refiere a la ordenación de la vida colectiva, y que esto incluya igualdad, equidad, libertad, seguridad, se están dando los elementos básicos de la vida democrática de una comunidad. Okay. ¿Por qué se vincula tanto con el zapatismo? Y se vincula al extremo de incluso conocer al subcomandante Marcos, ¿no? Bien, ahí no es solo su preocupación por la democracia, es también su interés por la historia y por el indigenismo, temas que habían sido recurrentes a lo largo de su vida y en su pensamiento filosófico. No hay que olvidar que don Luis Villoro escribió uno de los mejores ensayos interpretativos de la independencia mexicana y allí identificó justamente el proceso de construcción de un presente por parte de una comunidad indígena que no tenía en ese momento presente alguno. Tenían un pasado luminoso, pero la colonización les había arrebatado su presente y él identifica la independencia como la reconquista del presente. De suerte que cuando advierte las características del movimiento zapatista, entre muchos otros elementos, porque también tiene una gran preocupación por las cuestiones de justicia y de equidad, pero también encuentra que ahí hay un proceso de reivindicación de una comunidad que había estado en un momento importante de la vida del país en la independencia, buscando su reivindicación, pero que luego había quedado otra vez ese mismo sector opacado ante otras fuerzas que habían dominado el panorama del país. ¿Y cómo vive el maestro Luis Villoro esta transición de pasar del PRI al PAN y la construcción de una democracia? ¿Cómo él reflexiona alrededor de esto que nos tocó vivir? Bueno, él tiene una participación importante en la vida política mexicana, a partir de 1977, cuando cuando interviene en la reforma política, impulsándola desde luego desde la perspectiva de un ciudadano en la oposición. Pero él mantiene, a pesar de haber participado políticamente en la construcción de opciones políticas a partir del año 77, mantiene una gran independencia de criterio frente
absolutamente a todos los partidos y una posición crítica que le permitió valorar no solo las ventajas de los cambios que se estaban dando en el orden evolutivo de la Constitución cuando se buscó la apertura democrática, sino también señalando los elementos que faltaban para seguir perfeccionando nuestra democracia. Y en eso consumió su prolífica vida, porque nunca se sintió y nunca se dio por satisfecho, pensando que siempre había nuevas etapas por conquistar. ¿Cuáles eran estos elementos que nos faltaban para construir una democracia que él veía? Bueno, en el año 77, por ejemplo, él señaló aspectos que todavía hoy son rescatables. Por ejemplo, él decía que había que dar libertad absoluta, libertad muy amplia para la constitución de partidos. Es un problema que todavía tenemos hoy. Solo podemos constituir partidos políticos cada 6 años. Él abogaba porque no hubiera intervención de recursos públicos en los partidos políticos. Claro, en ese momento no se daba el fenómeno del narcotráfico que padecemos hoy y por lo tanto es preferible que tengamos recursos públicos y no recursos procedentes de dinero oscuro. Pero lo que sí decía es que no debía ser una democracia cara y eso sigue vigente hoy, aun cuando haya recursos públicos, porque las circunstancias así lo aconsejan, son excesivos y este es un tema que él también planteó. Otro aspecto que él sustentó durante mucho tiempo fue la necesidad de politizar al país, esto es, de construir cultura política y jurídica, y es asimismo una asignatura pendiente. Y en el orden de la construcción de las instituciones, solo para abordar algunos aspectos generales, él se decantó por un sistema electoral de carácter sí representativo, pero proporcional, no vinculado necesariamente a mayorías relativas en distritos electorales de mayoría. La proporcionalidad, decía él, permitiría que la representación de las fuerzas políticas fuera más equilibrada en el Congreso. Entonces ahorita su pensamiento es más vigente que nunca, cuando hay una demanda social por una reforma política. Sin duda. Sin duda, muchas de las ideas planteadas por él en el año 77 o en otros ensayos y obras posteriores son de una enorme vigencia y justamente eso es lo que veremos en la mesa que se desarrollará dentro de unos momentos. Maestro Diego Valadez, muchísimas gracias por este tiempo. Hay muchísimo que hablar del maestro Villoro. Yo nada más quisiera invitar al público a que la última mesa de esta ronda de sesiones que se están realizando aquí en el Colegio Nacional se va a realizar el próximo 10 de marzo alrededor del indigenismo. La entrada es libre y empiezan a las 19 horas. Muchas gracias, maestro. Ojalá que nos acompañe. Muchas gracias. Regresamos al estudio de Canal 22.